Hola y bienvenidos una vez más a la serie Leviatán de los Caballeros de Elías. Hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado. ¿Jehová y Jesús son lo mismo? ¿Jehová y Satán son lo mismo? Es una afirmación que muchos hacen y presentan algunas evidencias que en realidad son interesantes de analizar. Ahora, a lo largo de la serie se han venido poniendo una serie de bloques sobre los cuales se ha construido todo el concepto en el cual estamos llegando, por ejemplo, hoy en este episodio, para descubrir realmente quién es ese Jehová del Antiguo Testamento. Justo estamos viendo a lo largo de esta serie el Leviatán, que esa serpiente, ese dragón que se utiliza para representar a Satanás, en realidad también representa a Dios. Y hemos visto que muchos de los símbolos que se consideran paganos en realidad son divinos. Entonces, ¿por qué Dios, si no es el mismo que Satanás, usa exactamente los mismos símbolos? O a veces son tan similares en ciertos aspectos de su mismo carácter, se podría decir. Y la realidad es lo que vamos a ver hoy en este capítulo. Ese Jehová del Antiguo Testamento es Satanás. Hemos visto que Cristo tiene ese carácter de dragón, ese carácter de una serpiente, pero hay una connotación positiva en ello, y es que hay dos formas diferentes de verlo, hay dos perspectivas, la de Dios y la de Satanás. Vamos a ser muy categóricos desde el principio del video. No, Jesús no es Satanás, y a la vez sí, ya lo veremos, pero hay que dejar bien claro cuándo sí. Mientras tanto, Satanás como entidad, Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra Dios, no es Jesús. Y el Jehová del Antiguo Testamento no es Satanás. Sin embargo, muchos dicen, tiene un carácter tan sanguinario y tan diabólico. Bueno, justo precisamente para esto es esta serie. Para desenmascarar quién es quién. Y resulta que la Biblia es la que nos deja entender todo esto, pero hay que estudiar la profundidad, así que avancemos con este capítulo. Justo en este episodio vamos a hablar de la palabra Satán en la Biblia. De ahí viene Satanás, Satán, el adversario. Es la palabra H7854. Cuando nosotros tomamos una concordancia y buscamos esta palabra, vamos a encontrar una serie de apariciones en la Biblia. Así que lo que vamos a hacer es tomar todas esas apariciones y analizarlas. Y vamos a comenzar por esta, Números 22. Ahora, necesitamos dejar algo bien en claro. No lo vamos a profundizar justo aquí, porque esto se ha hecho ya en este canal en otras ocasiones, en la serie, por ejemplo, de las venas de la historia. Ahí los puedo referenciar, las venas de la historia. En el episodio específico donde se trata el capítulo 10 de Daniel, ahí se dio una serie de versículos que nos permiten identificar que el llamado ángel de Jehová es Cristo mismo. Ahora, una vez planteado eso y entendiendo que ese ángel de Jehová es una misma aparición de Jehová, o sea, es el ángel de Jehová, pero es Jehová mismo, y esto pueden verlo en la misma Biblia, en los versículos que se citan, etcétera, etcétera. Hay toda una razón, una argumentación para decir que este ángel de Jehová es el mismo Jehová, pero no Jehová el Padre, sino Jehová el Hijo. Bueno, Números 22. Comenzando en el versículo 22, el contexto nos habla de la historia de Balaam. Balaam era un profeta verdadero, pero quería a cambio de un pago ir y maldecir al pueblo de Israel. Entonces nos dice que Balaam le dijo a Dios que si le daba permiso. Versículo 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, porque Balaam quería ir, y Dios le dijo, sí, ve. Pero Balaam sí fue, entonces dice que la ira de Dios se encendió. Mira qué Dios tan enojón, si le dio permiso de ir y después se enoja, debe ser un Dios muy hipócrita. Todo a su tiempo, igual no se pierdan los siguientes episodios. El punto de este episodio es que vean toda la serie, porque luego empiezan a hacer comentarios fuera de lugar, sin todo el contexto, y llegan a conclusiones totalmente erradas. Entonces, después de que Balaam decide ir en contra de la voluntad de Dios, pero a pesar de que Dios le dio permiso de, así está bien, haz lo que quieras. Bueno, la ira de Dios se enciende. Y hay que entender lo que es la ira de Dios. Lo vamos a ver más adelante, pero no es que Dios se enojara. No significa eso. La ira de Dios es algo
apasionantemente hermoso. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Interesante, porque sabiendo que el ángel de Jehová, Jesús, no es Satanás, aquí vamos a ver que Jesús se puso en el camino de Balaam por Satán de Balaam. O sea, era para Balaam, Jesús era su Satanás. Qué interesante, porque de todas las palabras en hebreo que podrían utilizarse para decir que estaba oponiéndose a él, tenía que usar precisamente la palabra Satán. Ahora, muchos de aquí infieren que Dios tiene un sirviente que es el Satán, el adversario, y que no es un ente maligno. Cuando nosotros analizamos otros textos y la tradición cristiana, vamos a entender que sí, Satanás es alguien que se ha opuesto al gobierno de Dios, pero por ejemplo para la tradición judía, el Satán es solo un sirviente de Dios que nos ayuda a mostrar el aspecto negativo, nuestras debilidades y a superarlas. Ese es su trabajo, pero no es malo. Y utilizan de hecho estos mismos versículos. El asunto es que aquí nos dice directamente que el ángel de Jehová, o sea Jesús, fue quien se puso por adversario de Balaam, por Satán de Balaam. ¿Por qué tenía que usar exactamente esa palabra? ¿Qué nos quiere enseñar Dios con esto? A lo largo de esta serie hemos visto cómo el Leviatán, específicamente cuando se utiliza con el término Rahab, recordemos Rahab desde los primeros episodios, vimos que es otra forma de llamar al Leviatán, pero la palabra Rahab específicamente tiene un aspecto de soberbia. Entonces ese Rahab es Satanás, ese Leviatán Rahab es Satanás, pero el Leviatán sin el Rahab, sin la soberbia, es Cristo. ¿Por qué? Porque los dos comparten esas características. Lo hemos visto durante toda esta serie. Y ahora estamos viendo aquí que al mismo Jesús se le llama Satán. ¿Por qué? Podríamos tomarlo trivialmente como solo, pues era su adversario, lo que significa la palabra. Pero, ¿por qué tenía que ser específicamente esa palabra, habiendo otras palabras sinónimos en hebreo? Bueno, entonces iba Balaam sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio el ángel de Jehová, que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en la mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, en hebreo Satán. He salido para hacerte adversario, he salido para hacerte tu Satán, porque tu camino es perverso delante de mí. Interesante, y aquí está la clave. El camino de Balaam era perverso delante de Jehová. Por eso, Jesús, el ángel de Jehová, o Jehová el Hijo, toma este rol de Satán. Pero ¿por qué tiene que tomar ese rol de Satán? ¿No podría precisamente usar otra palabra? ¿Qué nos quiere enseñar aquí? Y más porque se repitió 2 veces. Bueno, Balaam en hebreo significa devorador, señor, Baal, eso significa Baal, señor del pueblo, el señor del pueblo o el devorador. Era hijo de Beor, Beor significa lámpara o incendio. Era un profeta pagado por Balac, y Balac es el devastador, aniquilar o desperdiciar. Entonces, tienen connotaciones en realidad negativas. Balaam iba como a devorar espiritualmente al pueblo de Israel, y de hecho lo hizo. Y Balac lo iba a devastar. Y entonces Dios se pone en su camino para detenerlo y para hacerle Satán, para hacerle adversario. Bueno, segunda de Pedro 2:2 nos dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Interesante, ¿no? ¿Cómo nos habla de que no se sacian de pecar los perversos, los malvados? ¿Por qué? Porque tienen los ojos llenos de adulterio, de codicia. El corazón, dice ahí, el corazón habituado de codicia, y son hijos de maldición, que dejan el camino recto. Todas estas connotaciones
las relaciona con Balaam. Y con Balaam se relaciona que Dios mismo se torna en Satán. No en el Satán como tal Lucifer, pero toma un aspecto de Satán, su carácter, su obra. Interesante porque Leviatán ya nos dejaba entender esto. Cuando leemos en Job 41, nos dice que el Leviatán es rey sobre todos los soberbios. Y recordemos que esto se puede aplicar a Satanás porque es el máximo soberbio de todos, el padre de la soberbia, pero también se aplica a Dios porque Él es el rey de todo y Él humilla a los soberbios. Esto lo vimos en episodios anteriores. Ahora, Números nos dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para serte Satán, porque tu camino es perverso delante de mí. O sea, Dios toma el rol de Satán cuando el camino de alguien es perverso. Decimos de Satán como adversario, pero vamos a verlo particularmente. Dice Santiago 4. Codician y no tienen. Nos hablaba de que Pedro nos hablaba de Balaam, ¿no? De este Balaam al que Dios se le presentó como un Satán, pero que tenía el corazón lleno de codicia y de adulterio. Bueno, aquí Santiago nos dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal. Interesante, porque estas palabras de Santiago se parecen muchísimo a las que vimos de Pedro. Los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar. ¿Por qué? Porque no obtienen como tal lo que quieren. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad. Bueno, aquí dice, matan, tienen envidia y no alcanzan, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Y piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. O almas adúlteras. Tienen los ojos llenos de adulterio. Miren, es muy similar el caso de Balaam. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Balaam, hijo de Beor, amó el premio de la maldad, fue amigo del mundo y fue reprendido por un asna muda, hablando con voz de hombre. Bueno, entonces, curioso que Santiago 4 es muy similar a 2 de Pedro 2. Bueno, o almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y aquí está el asunto. ¿Cómo es que Dios asume un rol que podríamos decir, entre comillas, satánico? Entre comillas. Y véase muy detenidamente. No estamos diciendo que Dios sea maligno, ni que haga el mal, pero aparentemente lo hace. ¿Y cuándo es? Cuando se hace amistad con el mundo y se vuelven enemigos de Dios, como precisamente Balaam. Dice, salí a resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Entonces ahí es cuando uno se constituye enemigo de Dios. O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Dios, Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Interesante, porque ¿de dónde sale este texto? Bueno, es una paráfrasis. Lo vamos a ver más adelante, es una paráfrasis. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, cuando decimos el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros celosamente, nos anhela celosamente, nos va a hacer entender por qué se llama la ira de Dios. Lo vamos a ver más adelante. ¿De dónde sale esta paráfrasis? Recordemos, esto del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros celosamente dice que está en la Escritura. ¿Pero de dónde? No hay un versículo que diga eso textualmente. Por eso es una paráfrasis. ¿De dónde? Incluso del segundo mandamiento. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Cómo es que Dios resiste a los soberbios? Recordemos, Rahab, la palabra soberbia en hebreo, el Leviatán, que también es Rahab, pero Dios lo resiste. Dios es rey. Dios es el Leviatán rey sobre todos los soberbios. 2 Leviatanes, pero uno es superior al otro. El Leviatán Dios o Jesús es superior al Leviatán Rahab Satanás.
y da gracia a los humildes. Esto, Santiago lo está citando de Proverbios 3. Pero es interesante cómo dice: Dios resiste a los soberbios. Cuando Dios resiste a los soberbios, nos recuerda aquí: yo he salido para resistirte. He salido para hacerte Satán, para hacerte adversario, para ser tu Satán, porque tu camino es perverso, soberbio, delante de mí. Ahí vemos cuando Dios asume ese rol. Pero Él da gracia a los humildes. Así que sométanse pues a Dios. Resistan ustedes al diablo. O sea, sean Satán ustedes al diablo. Seanle Satán a Satán, y Él huirá de vosotros. ¿Podemos ser Satán a Satán? Qué interesante, ¿no? Pelea de satanes. Aquí vemos cómo Jehová asume el papel de adversario. Y no solo de adversario, sino de adversario del adversario. Es un Satán contra Satán. Un Satán bueno y un Satán malo, por decirlo de otra manera. Entonces sí, Jehová sí es Satán, pero no es el diablo. Ahora, cuando decíamos que Santiago estaba citando precisamente de Proverbios 3, vamos a ver aquí las citas. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Es interesante, porque aquí nos dice Proverbios que no tengas problema con nadie a menos que te agravien. Ahora, pensándolo como Cristo, vamos a entender que en realidad no deberíamos de tener problemas con nadie, y aunque nos agravien tampoco, pero no significa que vayamos a permitir que nos estén agraviando. También hay que tener dignidad, por eso hay que entender a qué se refiere este pleito. No vamos a pelear con nadie, pero si nos agravian, hay que también saber mantener nuestra dignidad, como Jesús, cuando dice: si te abofetean en una mejilla, pon la otra. Texto interesante de analizar para otro momento, pero pensemos qué hizo Jesús cuando le abofetearon la mejilla. Él dijo: si he hablado mal, dime en qué ha consistido, y si no, ¿por qué me pegas? Él pidió una razón justa. Entonces él estaba manteniendo de cierta manera un pleito porque se le agravió. No estaba siendo violento, no estaba siendo hiriente, pero estaba pidiendo que se le hablara con una razón justa. Esa es la justicia, y Dios nos manda a hacer justicia y a ser justos. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Recordemos, ¿no? Tu camino es perverso delante de mí, yo lo abomino. He salido a ser Satán para ti. Mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, y de aquí es la cita, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. O dice: Él resiste a los soberbios, Él escarnecerá a los escarnecedores. Interesante, ¿no? Dios paga conforme a las obras, pero a los humildes Dios le da gracia. Y si somos humildes y nos sometemos a Dios, vamos a resistir, vamos a ser satanes a Satán, al diablo, a resistir al diablo, y Él va a huir de nosotros. En cierta forma, escarnecerlo, pero solo si nos sometemos a Dios. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Seamos sabios, hay que entender de lo que estamos hablando. Sí, Jehová tiene un aspecto de Satán, pero no es el aspecto de el Satán, del Satanás maligno, del diablo. No es el mismo. Ahora, el espíritu que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. ¿De dónde salió? Es una paráfrasis de Éxodo 20, por ejemplo. Y hay otra paráfrasis que es de Deuteronomio, pero la vamos a ver después. Dice Éxodo 20:4: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta palabra, no te harás imagen, también se puede entender de cierta manera como no harás una máscara. No entenderás mal el concepto de Dios. También el de no tendrás otros dioses delante de mí, ¿no? No vas a entender mal el carácter de Dios. Cuando nosotros vemos a un Dios castigador y vengativo, estamos viendo a un Dios equivocado. Ese no es Dios realmente. Y por lo tanto estamos haciéndonos una imagen, poniéndole una máscara. Estamos poniendo otro Dios delante del Dios auténtico. Por eso hay que entender su carácter. Muchos juzgan a la ligera en realidad al Dios del Antiguo Testamento, sin entender que, para empezar, su Biblia en español
No es todo lo que hay, no se escribió así originalmente, y es una buena aproximación para comenzar a acercarnos. Pero si te quedas solo con lo que leíste en un versículo, no vas a conocerlo. Ahora él dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. A ese Dios equivocado que tienes, no deberías de honrarlo así nada más. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Vean, aquí nos deja bien claro, yo soy un Dios fuerte y celoso. Y como Dios es celoso, a Dios le molesta muchísimo, le indigna, se enoja y te va a agarrar a pedradas si tú te vas a adorar a otro Dios. Esa es la actitud que Dios toma. Bueno, estamos hablando aquí de que Dios nos anhela celosamente, entonces ¿de qué tipo de celos está hablando? Porque aquí Santiago está citando esta escritura o parafraseándola. Dice que es un Dios celoso, que visita la maldad y todos decimos, uy, sí, si te portas mal, Dios te va a castigar porque es un Dios castigador. Pero aquí no dice que la castiga, él dice que la visita. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia. Y a muchos se les olvida la parte de la misericordia que está en la ley. Dios puso una ley donde textualmente él dice que es misericordioso a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y dicen, bueno, es que si guardas los mandamientos, si te portas bien, Dios te va a amar, va a ser misericordioso y te va a ir bien. Pero a Job le fue mal. Y él lo amaba, él amaba a Dios y guardaba sus mandamientos. ¿Dios lo estaba castigando? No. No hay que asociar directamente que a alguien le vaya mal con que esté obrando mal. Job es precisamente ese ejemplo. Y muchos olvidamos el relacionar que Dios hace misericordia y que es un Dios fuerte y celoso, porque eso está bien relacionado. Vamos a ver a Satán contra Satán, porque esto está en la Biblia. Ya vimos que Jesús asumió un papel de Satán, de adversario, de oponérsele a lo perverso, a la soberbia de Balaam. Entonces él dice, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel hijo de David? Mas 2 fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Interesante, ¿no? Decían que Jesús podía echar a los demonios porque él lo hacía por el poder de Satanás. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí directamente está hablando de que él y Satanás no son el mismo. Y entendamos que Jesús es, porque muchos quieren decir, es que Jesús y el Dios de Jesús no es el mismo del Antiguo Testamento. Error, está equivocado. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Ese Jesús que vino, sanó y amó a todos, es el mismo Jehová que en cierto momento mandó a matar a los primogénitos de Egipto. Pero ¿cómo es posible? ¿Eso va de acuerdo con su carácter? Bueno, precisamente para eso está esta serie, para entender el carácter dracónico de Dios y entender a qué se refiere. ¿Cuándo es que Dios se porta como un adversario, como Satán? Bueno, vamos a seguir porque apenas estamos entrando en este tema y este episodio no va a terminar de concluir todo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces aquí Jesús deja bien claro, Dios del Antiguo Testamento y Jesús no son del mismo equipo que Satanás. Y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Si Satanás, o sea yo, porque yo soy el que está echando fuera al demonio, yo soy el que está echando fuera a Satanás, pero aquí dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Qué curioso, ¿no? Porque aquí Jesús se me hace interesante cómo hace esta relación, ¿no? Ya vimos que Jesús puede asumir algo que se llama el aspecto en su carácter de Satán, de adversario, y puede ser llamado así. Sin embargo, también deja claro que él, aunque asume ese papel, no es el Satán con mayúsculas.
Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Por qué? Porque hay dos equipos, pero también hay dos Satanás. Y el Satanás que es Cristo, el Satán que es Cristo, no es el mismo Satán que está en el otro equipo. Y solo es Satán cuando el camino es perverso, perverso, y entiéndase la magnitud de esa palabra, perverso, soberbio, abominable delante de Dios. Solo en ese momento es cuando él asume ese papel. Si Satanás está dividido contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, y aquí ya no usa el término Satanás, usa el nombre de Belcebú, del señor de las moscas, de Baal. Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces de ustedes. Entonces, Jesús da a entender que los hijos de los o aprendices de los mismos fariseos efectuaban liberaciones demoníacas y eran efectivas. ¿Y por quién lo hacían? Por el poder de Dios, al parecer. Dios permitía que lo lograran. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces Cristo echaba fuera a los demonios, ¿por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios dentro de sí. Pero ya vimos que ese espíritu que tenía dentro de sí es ese candelabro de 7 cabezas, ese dragón de 7 cabezas, esos 7 espíritus, que ya vimos cuáles eran en el capítulo anterior. Es el Espíritu de Dios. Y eso significa que ciertamente ha llegado el reino de Dios a nosotros. Y no significa que Cristo sea el Espíritu Santo, sino que dentro de Cristo está el Espíritu Santo. Son 2 en 1. Ahora, sigue diciendo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes y primero no le ata? Porque así estaba Jesús, ¿no? Saqueando los bienes, saqueando el dominio de Satanás, pero primero tenía que atarlo. ¿Por qué? Porque Satanás, Cristo, el ángel de Jehová, hecho carne, estaba expulsando a Satanás. Y entonces podrá saquear su casa. Ahí dice, el que no es conmigo, contra mí es. Ese es el papel. Ese es cuando Cristo asume ese papel de Satán. Y quien no es con él, es contra él. Le es abominable. Ahora hay que entender, porque muchos entienden esto a la ligera y piensan que por tener algún error ya directamente somos opuestos a Cristo. Cristo nos aborrece. No, hay que entender bien. Esa palabra perverso y abominable, soberbio, vamos a ver a qué se refiere. Es algo consciente, es una rebelión consciente. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por lo tanto les digo, todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y aquí habla ya del pecado imperdonable. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. O sea, o eres de Dios o eres de Satanás. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Miren, ¿no? Se puede hablar lo bueno siendo malos y se puede hablar lo malo aparentemente siendo bueno. Tomar ese papel de Satán, de adversario, de resistir al malo, de escarnecer al escarnecedor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Interesante, ¿no? Lo que hables, cómo opines de algo o de alguien, va a tener que ver con tu destino eterno. Y eso también tiene que ver con el Espíritu Santo y la blasfemia. Ahora, vamos a ver qué conclusiones obtenemos de Balaam, de esta persona a la que Dios, a la que Cristo tan bueno, se le mostró como Satán, entre comillas, ¿no? Como un adversario. Primero que nada,
entendamos del versículo anterior de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo implica un pecado imperdonable. Implica que te has rendido a una visión necia y negativa de Dios. Y por tus palabras serás juzgado. Y cualquier cosa, por amorosa que Dios haga, para ti va a ser de origen satánico. ¿Por qué? Porque aquí ellos estaban atribuyendo un milagro divino hecho por el poder, por el Espíritu Santo, a través de Cristo. Estaban viéndolo como algo satánico. Entonces, cuando tú estás viendo de una manera necia y negativa a Dios, vas a pensar que Él es Satán. Y bueno, es que hay veces en las que Dios toma este papel, pero depende también de tu perspectiva. Si lo estás viendo neciamente como Balaam, dice Pedro que estaba cometiendo una locura. Entonces, por amoroso que sea lo que Dios haga, para ti va a ser algo satánico. Y no vas a poder discernir entre el carácter de Dios y el carácter satánico y vas a terminar confundiéndolos como Balaam. Eso es lo que nos quiere dar a entender el texto. ¿Por qué Dios permitió que a su ángel, a Cristo, se le llame? Y no estamos diciendo que Cristo sea un ángel, sino que Cristo Jehová, el ángel de Jehová, estaba siendo llamado Satán en ese momento. ¿Por qué? Porque Balaam estaba teniendo una visión necia y negativa. Ahora, Balaam en realidad tenía un Dios ajeno delante de Dios. Le puso a Dios una máscara que se adaptaba a su propia idolatría por el dinero. Y a veces nosotros queremos hacer a Dios a nuestra imagen. Y eso implica a veces también ver a un Dios vengativo y castigador. Y ese no es Dios. Cuando se le atribuye la obra del Espíritu Santo a Satanás, te conviertes en enemigo de Dios. Por lo cual has asegurado tu destrucción y serás juzgado por tus palabras. O sea, de una manera, por un decir, llamaste a Dios Satanás. Bueno, pues Él será tu Satán, será tu adversario para ti, y te resistirá y te humillará, porque Dios resiste a los soberbios y escarnece a los escarnecedores. Ahí es cuando a Jehová, a Dios, a Cristo, se le puede llamar Satán en cierta manera. No porque Él busque tu mal, pero eso es lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque tienes una visión necia y negativa. Dice Elena de White, la autora más autorizada de la era moderna para expresarlo. Así es como el gran enemigo reviste con sus propios atributos al creador y bienhechor de la humanidad. La crueldad es satánica. Dios no es cruel. Podemos ver en la Biblia castigos difíciles, pero la crueldad no es divina. Y bueno, muchos dirán, pero mira, ese Dios que mandó esto, bueno, quédense aquí. Precisamente vamos a hablar de esto y bastante. La crueldad es satánica, Dios es amor y todo lo que Él creó era puro y santo y amable, hasta que el pecado fue introducido por el primer gran rebelde. Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye luego si puede. Y esto es bien importante, porque mucha de la destrucción en la Biblia es causada por Satanás. ¿Por qué? Porque lo tienta y luego él lo destruye si puede. Y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, ni hijo ni hija de Adán escaparían. Hoy día, Satanás está tratando de vencer a los hombres como venció a nuestros primeros padres, debilitando su confianza en el Creador e induciéndoles a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. Cuando nosotros dudamos, debilitamos nuestra confianza en el Creador, es cuando vamos a dudar de su sabiduría, de su gobierno, de su justicia, de sus leyes, y vamos a empezar a verlo con un carácter errado, con un carácter satánico. Y lo dice de esta manera: Satanás y sus emisarios representan a Dios como peor que ellos, para justificar su propia perversidad y rebeldía. Interesante, ¿no? Pero Dios es Satán a Satán. Dios resiste a Satán. Y tú debes resistir a ese Satán para que él huya de ti. Dios resiste a los soberbios. Y en esa resistencia él ve un pretexto para decir, mira, él es peor que yo. El gran seductor se esfuerza en atribuir su propia crueldad a nuestro Padre Celestial, a fin de darse por muy perjudicado con su expulsión del cielo, por no haber querido someterse a un
someterse a un soberano tan injusto. Presenta al mundo la libertad que gozaría bajo su dulce cetro, en contraposición con la esclavitud impuesta por los severos decretos de Jehová. Es así como logra sustraer a las almas de la sumisión a Dios. Satanás busca atribuir su propia crueldad a nuestro Padre Celestial. Cuando entendemos que el Dios del Antiguo Testamento es Cristo, y que Satanás le está tratando de atribuir su propia crueldad, eso va a cambiar mucho nuestro panorama. Porque la Biblia es palabra de Dios y tal cual está, es como debe ser. Pero tal vez tú no la estás entendiendo bien si piensas que Dios es satánico por actuar como en ciertas maneras se propone. Vamos a continuar. Dios no obra para aniquilar al pecador que se aparta de él. O sea, si tú te apartas de Dios, dice el segundo mandamiento, ¿no? Yo soy un Dios celoso. Ah, qué Dios tan celoso, tan egoísta, tan maligno, que visito la maldad sobre los padres y los hijos. Si te apartas de mí, te va a ir mal. Pero aquí dice que Dios no obra para aniquilar al pecador que se aparta de él. Recordemos la parte de la misericordia. Toda alma que perece lo hace como resultado de su propia elección. Por su vida de pecado ha separado de sí mismo a Dios y ha perdido el derecho al cielo. Entonces, si alguien se pierde, si alguien perece, va a ser resultado de su propia elección. Porque Dios no obra para aniquilar al pecador que se aparta de él. Y es interesante, el decir que no obra implica que Dios no envía un castigo de represalia, como un verdugo. No, Él permite que llegues a cosechar lo que sembraste. Y eso nos va a cambiar mucho la perspectiva de cómo actúa Dios. Ahora, dice Salmos 18, limpio te mostrarás con el limpio, y severo, en hebreo esta palabra severo se dice como, o significa retorcer, luchar, también puede ser moral, en referencia a la moral, ser tortuoso. Entonces Dios va a ser tortuoso moralmente, o contender, o incluso puede traducirse como perverso. Dios será perverso, o rígido, severo, torcido. Así vas a ser con el tramposo. Dios asume un papel severo, rígido. Esta palabra tramposo también en realidad significa perverso. Se podría decir, en la versión King James se traduce, vas a ser perverso con el perverso. ¿Y es que Dios es maligno o perverso? No. Pero es que con la visión tan errada y sesgada que tienen de ellos, que tienen de Dios, que de hecho así lo juzgan, porque están cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo, están llamando a su amor o a su actuar satánico, pues es que así lo están viendo, como perverso. Es la perspectiva de ellos, a causa de el pecado, de que su vida de pecado ha separado a Dios de ellos. Por eso es que ven a Dios como alguien perverso. Dios va a ser perverso para con el perverso, pero no porque esté obrando para ser perverso, sino porque esa es la perspectiva de ellos. Entendamos el segundo mandamiento, porque yo soy un Dios celoso, pero Santiago nos decía que Él nos anhela celosamente. Ya habíamos visto anteriormente, hace como 2 episodios, ¿qué significa esto? Ser celoso, o 3 episodios. En el episodio donde hablamos del corazón duro, el corazón de piedra de Cristo, que implica el deseo ardiente, el deseo celoso y ardiente que Dios tiene para con nosotros. Él nos anhela celosamente. Ese anhelo celoso es el amor que Él tiene por ti. Que nada te puede separar de ese amor. Dios te ama incondicionalmente. Pero tú puedes decidir separarte de Dios. Entonces Dios es un Dios celoso no porque se enoje mucho, sí, le disgusta. En realidad le duele que tú elijas tener a otros dioses cuando tienes con Él todo el amor que nadie más te va a ofrecer. Y visitará la maldad de los padres sobre los hijos. Esa palabra maldad también puede hablarse
como traumas. ¿Por qué? Porque la maldad, eso produce traumas, y los traumas producen más traumas y se van heredando por generaciones, y la maldad va aumentando. Y Dios la visita, Dios la permite, deja su curso. Y esos castigos o esas dificultades, no es que Él las envíe para castigarte. En realidad Él lo que está buscando es tener misericordia. Dice Pablo, Dios sujetó al mundo, a todos en pecado, para apiadarse, para tener misericordia de ellos. Entonces Dios envía estas adversidades, mejor dicho, adversidades, adversarios, Satán. Dios envía estas adversidades para salvarte, para tener misericordia de ti, para que entiendas que tu camino es perverso delante de Él. Y te enmiendes, te arrepientas. Pero si no lo haces, el pecado te va a separar de Él. Y ese Dios amoroso, que hizo todo lo que podía, tú lo vas a ver como un Dios perverso, como un Satán. No vas a saber discernir entre quién es el diablo y quién es Dios. Entonces, la invitación es a esto, a entender el carácter de Dios. Ahora, este tema todavía va a dar más de sí mismo, porque apenas analizamos las primeras 2 apariciones en hebreo de la palabra Satán. Te invito a que no te pierdas el siguiente episodio, porque lo único que estamos viendo es que Dios es Satán, adversario para con los perversos, pero es que está tratando de salvarlos. Él no está buscando aniquilar al pecador que se aparta de Él, pero toda alma va a perecer como resultado de su propia elección, de entender necia y erradamente el carácter de Dios, de querer verlo como un Dios malvado, perverso y violento, de haber querido escuchar que Dios tiene el carácter satánico cuando no era así. Nos vemos en el siguiente episodio.